al Día con Hernán Higuera. 6 de la mañana, 46 minutos. Algunos hechos y eventos se van a producir en las próximas horas en el tema político-judicial. El país debe estar atento porque el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el viernes en la noche, se convocó en una sesión extraordinaria para conocer la terna que envió el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Una terna que busca elegir al suplente de Mario Godoy. Resulta que van a desconocer a quien era la vocal suplente de Mario Godoy, que el propio Consejo de Participación Ciudadana eligió antes. Si me recuerdas el nombre, Martín, Alexandra Villasís. La señora Villasís le apareció de la noche a la mañana un evento que le prohíbe ser funcionaria pública. Resulta que a los señores de la Función Judicial y del Consejo de Participación Ciudadana no les sirven ni las personas que ellos mismos eligen. Entonces el país a lo que va a asistir nuevamente es a un exabrupto, a pasarse las normas, las reglas, las decisiones y a elegir a quien les guste. Eso es lo que va a pasar. Hay una nueva terna de la Corte Nacional de Justicia, esa que el señor presidente de la Corte Nacional dijo que era una quimera la independencia. Y estamos asistiendo nuevamente a 3 candidatos que los ponen no sé quién. Sí indigna, por supuesto, porque la justicia siempre está de allá para acá en este vaivén. Y simultáneamente el presidente de la Asamblea Nacional ha convocado para el día de hoy al señor Mario Godoy para que vaya al Pleno a responder de todas las acusaciones, menos de aquella supuesta influencia a un juez anticorrupción al que le llamaron para decir que no sentencie a un narcotraficante. Le acusan al señor Godoy de todo menos de eso, cuando el evento escandaloso fue que el señor Henry Gaibor le llamó al juez Carlos Serrano. Pero eso no está en el informe de la Asamblea. Vergonzoso. Y seguramente el señor Godoy ya prepara su renuncia porque no quiere ser destituido. Doctor Iván Saquicela, muy buenos días, expresidente de la Corte Nacional de Justicia. Buenos días, muchas gracias. Un gusto poder saludarle y participar en esta entrevista. Gracias, doctor. ¿A qué estamos asistiendo? ¿Qué es esto de nueva terna de la Corte Nacional de Justicia para elegir a la vocal que no quieren reconocer, a la que ya eligieron antes? ¿Qué significa esto? ¿Cómo el país debe leer esto? Bueno, lo que respecta a la terna, yo considero que he escuchado algunas críticas respecto de que se ha enviado la terna por parte del doctor Marco Rodríguez Ruiz, presidente de la Corte Nacional. Sin embargo, ese punto específico yo no comparto. ¿Por qué razón? Porque jurídicamente y formalmente está solicitada la terna por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y la Corte Nacional de Justicia o su presidente no puede decir no voy a enviar la terna porque aquí existe una irregularidad o una ilegalidad con la doctora Villasís. Conozco que la doctora Villasís ha presentado una acción de protección. Uh-huh. No conozco el detalle de la argumentación que exista y cuál es la razón, más allá de lo que se dice en los medios o de cualquier especulación respecto de la inhabilidad. Considero que debe actuarse en estricto derecho. Si es que a ella realmente le corresponde y no existe una inhabilidad, así debe procederse. Pero mientras exista esa inhabilidad formalmente, el presidente de la Corte tiene que cumplir con el envío de la terna. Respecto de la misma, deberá darse el tratamiento que corresponde al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Y no le parece sospechoso que cuando se da el juicio a Godoy y hay la posibilidad de censura y destitución, le aparezca una deuda, una inhabilidad a su vocal suplente? ¿No es sospechoso? Yo creo que sí, eso es real. Yo también pensaría que hay una situación sospechosa, probablemente algún asunto de carácter político. Sin embargo, como digo, lo que no comparto es de que el presidente de la Corte, como creen algunos, que no debe enviar la terna. Han dicho no debe actuar políticamente, más bien actuar políticamente sería aquello. Tiene que cumplir. Y si es que existe una acción de protección
a favor de la doctora Villasís, o si se llega a rever esa situación, pues obviamente estamos frente a un escenario distinto. Pero no cabe que el presidente de la Corte tenga una especulación o dilucide jurídicamente si corresponde o no a la doctora Villasís. Más todavía, cuando existe un pedido formal por parte del Consejo de Participación Ciudadana. Pero la doctora Villasís fue parte de la terna del anterior presidente de la Corte Nacional de Justicia, y si existe un recurso de protección, ¿no era mejor esperar y decir o incluirla en la terna? Primero, de lo que conozco, la acción de protección se presentó con posterioridad a que se vio la terna, de una parte. Y de otra parte, como digo, yo doy una opinión jurídica como debe corresponder cuando estamos hablando de un aspecto de esta naturaleza y de la Corte Nacional de Justicia. Yo no creo que haya un sustento jurídico para decir por parte del presidente de la Corte no envió la terna. Lo demás es un ejercicio especulativo. Sí, ciertamente la terna fue enviada por el doctor José Swing, es decir, en la que fue parte la doctora Villasís. No dejo de entender que en su momento el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por eso hablo con absoluta objetividad, en su momento debió haber verificado si es que tenía alguna inhabilidad, a no ser que sea una inhabilidad superviniente, es decir, con posterioridad, a no ser que haya algo así. Pero reitero, eso para mí al menos, si quiero hablar con objetividad y en derecho, resulta especulativo. Por ello creo que deberá determinarse jurídicamente. Ahora que hay una acción de protección, yo creo que debe actuarse en estricto derecho, como debe ser, porque mire, Hernán, cabalmente, en este tipo de cosas yo aprecio que existe en muchos casos una defensa del derecho, que creo que es correcto, de la institucionalidad y de la democracia, que creo que es correcto, y en eso debemos inscribirnos los ciudadanos. Pero también, penosamente, existen intereses particulares. Veo actores políticos, un expresidente condenado y prófugo, cuestionando a una de las personas de la terna, porque fue una jueza que condenó a algunos procesados que tienen que ver con el sector político. Entonces, ese tipo de cosas, lo único que hace es atropellar la institucionalidad y denota, evidencia intereses personales, particulares, políticos, intereses de impunidad manipulando el sistema de justicia. Eso no debemos permitir. Y yo sí creo que en efecto debemos defender la institucionalidad, defender la democracia. Yo mismo fui una de las personas en que era un ciudadano, primero un abogado y un expresidente de la Corte, quien me pronuncié respecto de la conducta del doctor José Swing de haber enviado la terna al doctor Mario Godoy, y luego ni siquiera le retiró la confianza. Sencillamente dijo de que debía regir la situación jurídica de inocencia. Y yo creo que justamente el envío de esa terna ha provocado tantos problemas en el país, en el sistema de justicia, particularmente con el doctor Godoy, que a todas luces creo que debió haber renunciado con antelación o sencillamente en el juicio político. Al parecer va a haber una respuesta al país. Es una situación insostenible. Y no quiero dejar también de expresar, Hernán, que no se debe abordar esta problemática como un asunto puntual del doctor Mario Godoy, que soy claro en que debe haber una respuesta por parte de la Asamblea Nacional al país, sino que yo soy insistente y enfático en expresar que cabalmente, si pensamos seriamente en institucionalidad, en democracia, en independencia judicial, es prioritario y es fundamental reestructurar, reformar la estructura de la función judicial, porque la forma como está concebida, sin lugar a dudas, penosamente, se presta para vulnerar la independencia judicial, para manipular al sistema de justicia. Esto tiene que cambiar. ¿Hasta cuándo, Hernán y ciudadanos? ¿Hasta cuándo va a cambiar esta situación? El otro día yo comentaba en mi cuenta de X la historia de los últimos años. Todos, Hernán, todos los vocales del Consejo de la Judicatura han sido cesados, han sido destituidos, una buena parte procesados penalmente. Entonces, ¿hasta cuándo? Más allá de la situación puntual de hoy, debemos pensar en una seria reestructuración de la función judicial. Caso contrario, como se suele decir,
iremos de tumbo en tumbo, en violación a la independencia judicial, en falta de institucionalidad, en deslegitimación del sistema de justicia, y eso perjudica a la seguridad jurídica, a la tutela de derechos, y desde luego genera desconfianza en los ciudadanos. Lejos de solucionarse esta crisis judicial que atraviesa el país, caótica, ¿podría agravarse si tomamos en cuenta los nombres de las 3 personas que integran la terna, 2 de ellos de carrera judicial y una funcionaria pública que dicen es la más opcionada por los lazos políticos que tiene? Sería grave. Sí, no, debería haber un nombramiento de una persona que esté alejada de este tipo de posiciones políticas o de vínculos políticos. Personalmente no le conozco a ella, aquí conozco, a sí mismo no es una relación personal, lo conozco como funcionario como judicial, al doctor Chamorro, le conozco como juez de Pichincha, conozco de su trayectoria, creo que es una persona que está preparada para cumplir un cargo de esta naturaleza. Y desde luego le conozco a la doctora Joana Caicedo Aldaz, quien pues es jueza de la Corte Nacional, actualmente presidenta de la Sala Penal, y yo creo que es una persona que está preparada, conoce desde dentro la función judicial, como se suele decir, creería que tiene las credenciales definitivamente para asumir este cargo. Yo creo que hay algo más y aquí hago un juicio de valor. Muy rápido, doctor, que se nos viene el tiempo. Muy brevemente. Yo he escuchado de que no debe ser un juez de la Corte quien preside el Consejo de la Judicatura. Ese es un error. Más bien en diferentes países, incluso quien preside es el presidente de la Corte Suprema, Tribunal Supremo. Ejemplo, Colombia, Perú, España, Argentina, México. Preside el presidente de la Corte Suprema. Si esa es la idea, es decir, que existe un brazo administrativo de la función judicial, sea presidido por magistrados. En España lo componen varios magistrados. Por lo demás, creo yo que deberá dilucidarse en el derecho la situación de la doctora Villasís, y si eso llega a dilucidarse en contra de ella, pues obviamente tendrá que nombrarse de la terna que ha enviado el presidente de la Corte, y esperemos que fundamentalmente se pueda garantizar independencia judicial que todos los ciudadanos anhelan. Veamos qué pasa con la doctora Villasís. ¿Y Godoy se va o no se va antes de la censura? Me da la impresión de que podría quizá renunciar. Y creo yo que siempre debió haber adoptado esa actitud, sin perjuicio de las responsabilidades políticas que deberá tener en un juicio político. El país entero reprocha la conducta que ha tenido. Ha hecho daño a la función judicial y a la independencia que debe tener este poder del Estado. Qué mal quedaría que el oficialismo censure y destituya a un presidente de la Judicatura que renuncia antes, ¿no? No se vería bien tampoco. En fin, veamos qué pasa, doctor, con la crisis judicial y en qué desemboca el juicio político el día de hoy, que inicia en el Pleno de la Asamblea Nacional. Muy gentil por atendernos. Gracias. Gracias a las órdenes. Un buen día.